Bueno, pues bienvenidos oyentes a este podcast. Mi nombre es Rubén Grande, tengo a mi lado a Marcos Soranilla. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, estoy a su lado. Y nada, pues este podcast... Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Porque realmente es la primera vez que hacemos este podcast, este es el primer capítulo. Y nada, ¿qué es este podcast? ¿Qué es este podcast? Pues en realidad es difícil definirlo porque, tal y como lo hemos planteado, es un proyecto bastante heterogéneo, en el sentido de que simplemente planeamos hablar de las cosas de nuestras inquietudes, de las cosas que nos interesen y no sé. O sea que esto no va a ser nada informativo, no va a ser nada profesional, ni siquiera simplemente va a ser una charla entre amigos. Sí, ¿sabes? Escuché una vez en un podcast, creo, precisamente, que Curiosidad. que una cosa típica de los podcasts era dos amigos que empiezan un podcast porque creen que sus charlas son muy interesantes y lo dejan al tercer capítulo. Bueno, a ver si llegamos nosotros al tercer capítulo. Estaría bien, pero bueno. Yo lo veo también como eso. O sea, este podcast realmente tampoco tiene ningún objetivo como tal. Simplemente va a ser hablar de... Por ejemplo, en el día de hoy hemos visto una película, hemos ido al cine y simplemente... Esa charla que tendríamos después del cine, hemos visto que yo que sé, hay como cierto interés en que podamos grabar esto y podamos subirlo y bueno, pues que nos escuche quien quiera escucharlo. Claro, esto es importante porque hemos ido al cine y no sabemos lo que opina el otro de la película. Es decir, Que es una dinámica además muy rara, en plan, quedar para ir a ver una película y que justo en cuanto salgas de la película no podrás decir absolutamente nada porque lo vas a comentar luego en el podcast. Sí, es raro, ¿verdad? Muy rara. Es raro. Pero, vale, o sea, por un lado ha sido raro porque realmente siempre tenemos esa dinámica de ver una película y luego comentarla. Pero por otro lado está bien porque vamos a soltar ahora las opiniones, ¿sabes? Sí, o sea, desde luego no estaba mucho más acostumbrado de lo que yo creía a durante los créditos preguntar qué te ha parecido, ¿no? Sí. Pero sin más, está bien. De hecho, además, justo la película que hemos visto es posible que es una película... genere diversión de opiniones, ¿verdad? Sí, es una película que no te deja indiferente. Efectivamente. Entonces, como es una película además que puede haber un fuerte posicionamiento por cada uno de los integrantes de este podcast, pues puede ser interesante la conversación. Pues deberíamos presentarnos, ¿no? Sí, bueno, preséntate. Bueno, pues yo soy Marcos Soranilla y soy estudiante de cine, estoy en mi último año. Y se me oirá decir a lo largo del podcast muchas veces que los estudiantes de cine son gente despreciable y no me estoy excluyendo en esta afirmación. Importante recalcar eso, que no te excluyes. Efectivamente. O sea, no, pero para nada, ¿eh? Es como ya todos estamos en el mismo saco y por lo menos mejor asumirlo y pero trabajar... Bueno, eso también es otra charla que podemos tener. Lo que es el perfil de cineasta actualmente es una charla interesante, cuanto menos. Pero escúchame, podríamos abrirla todavía más porque es muy curioso ver... Estamos abriendo un melón y estamos solo en la introducción de presentando personajes. Pero escucha. De la maravillosa serie. Bueno. ¿Cuánto condiciona la identidad de un chaval de 20 años o de 18 años entrar en una carrera? Porque es como que todos tenemos en la cabeza el perfil del chaval de empresariales o el chaval de medicina o la chavala de medicina, ¿no? Que es como una cosa que marca mucho y es curioso pensar, o sea, yo lo he descubierto estudiando cine, que es enfrentarse a unos seres absolutamente despreciables, pero en fin, cada uno lo descubre en su mundo, ¿no? Esto no es descontextualizado, tipo, no se dice por qué ya, en plan, o sea, realmente, pues lo que te decía de este melón. O sea, con melón me refiero a tema de conversación, ¿sabes? Se abre melón. Sí. Vale, pues ya para comentarlo y demás. Justo esta conversación tiene mucho que hablar también, sobre todo, ya no solo por lo del tema del perfil de estudiante de cine, sino por el estigma en general de lo que acabas de comentar, que es algo muy interesante y es algo que se podría ver, como por ejemplo, yo que sé, Bueno, venga, ahora me voy a introducir yo y ya continúo con lo que iba a decir. Adelante, introdúcete. Sin miedo. Bueno, yo soy Rubén Grande, soy un chaval de 20 años, un estudiante de ingeniería informática y que a la vez está
trabajando como técnico de sistemas en una empresa. Lo que iba a decir, precisamente lo que estamos comentando, el tema de los estudios, yo creo que una parte de cine, yo creo que cine, AD y precisamente ingeniería informática son los que más tienen estigmatizado un tipo de perfil de persona. Que en este caso ingeniería informática es el mítico chaval Que ve Alex el Capo. que ve a Alex el Capo, es que huele mal, que está en la esquina de clase siempre con las gafas mirando a todo el mundo pero no hablando con nadie. ¿Sabes? El típico rarito de clase que le cuesta ducharse. Sí, sí. Entonces eso, es un melón interesante. Pero bueno, hemos venido aquí para hablar de la película que hemos visto. De hecho, deberíamos de haber buscado antes, pero bueno, esto por temas de realización somos unos noobs que flipas. Deberíamos de haber buscado la ficha técnica. Bueno, pero la tecnología tiene cosas maravillosas y lo vamos a hacer ahora mismo. puedo sacar aquí a mi amigo Film Affinity a ver qué tiene que decir al respecto. Os comenta. Bueno, pues a ver, hemos ido al cine, hemos apoyado la cultura y hemos ido a ver Lamb, que es una película... El cordero en español, claro, ¿no? Entiendo. Cordero en español. ¿Se llama en España cordero o han decidido no traducirlo? No, es Lamb, es Lamb. O sea, es lamb tanto en Estados Unidos como, Sí, como sí. aquí. Vale. De hecho... Bueno, es finlandesa, de hecho, la película, ¿no? Es islandesa. Islandesa, vale. Sí, claro, esto es una cosa que yo creo que tú no sabías al entrar al cine, ¿no? Que era una película islandesa. No tenía ni idea, de hecho, bueno, yo mi situación antes de ver la película, lo poco que sabía de ella es simplemente de Lamb, una película que iba a ser medio de miedo, o algo así. Que había salido en el Festival de Cannes y que prometía tener una historia que contar, ¿no? Bueno, pues es la ópera prima de Valdimar Jóhannsson, que podría ser un nombre cualquiera de Islandia, Pepe Botera, sí. porque no tengo ni idea de quién es, pero bueno, se ve que es su ópera prima. Y la actriz es la Noomi Rapace esta, que es conocidilla, ¿no? ¿Es conocida? Yo creo que sí. ¿Qué más cosas ha hecho? Ha salido en cosas. A ver, pues tirando de hemeroteca, puedo decirte que ha salido en la serie de Jack Ryan, esta de Amazon, en la que sale Jim de The Office, en la que sale John Krasinski. Ha salido en Alien Covenant, en Bright, la película de Will Smith, y que está así con elfos. Bueno, o sea, no ha sido actriz principal nunca. Ah, bueno, no, espérate, igual en Prometheus. En Prometheus a lo mejor ha sido la actriz principal. En Pasión, la película de Brian De Palma. Bueno, ha hecho cosas. Ha hecho cositas. No es una finlandesa que se la han encontrado por la calle, como suele ser este tipo de películas. Bueno, este tipo de películas, según el estima que tenía yo, que pensaba que era una película independiente y tal, pero en el momento en el que ves ya solo efectos especiales, ahí hay mucha pasta. Tendríamos que comentar a lo mejor un poco de qué va cuál es... Seguimos con la ficha técnica, ahora comentamos la sinopsis y luego ya hablamos sobre la película. Bueno, pues el resto de actores, yo... en fin, no me aventuraré a pronunciar estos nombres, principalmente porque aquí hay letras que yo desconozco. Entonces, el resto de actores no son conocidos, pero están ahí, ¿no? Claro, efectivamente, en la película hecho, están. Pocos actores hay, ¿no? Hay como 3, 4 como mucho. Sí, o sea, actores principales solo hay 3. Luego salen... Que es la... Noomi Rapace, su marido. Su marido y el hermano de su marido. Y el hermano del marido, efectivamente. Luego salen unos cuantos personajes extra secundarios que ni... Sí. Que simplemente están para tirar a la basura. Están en una secuencia y ya está. Sí. Y realmente poco más. Y bueno, es una película del género fantástico. Vale. Y drama, intriga, como de segundos. hecho, justo esto es un tema de que quería hablar, porque como me la has categorizado, o sea, para mí es muy importante a la hora de ver una película el tema de saber cuál es su categorización antes de verla. Si es de drama, de miedo, entonces como me la has presentado como una película de medio miedo, yo no sabía qué esperarme. Realmente es esto, es un drama fantástico. Sí, efectivamente. Sí que es verdad que puedo pensar en varios momentos en los que se asoma el terror. Pero se asoma el terror de manera decidida. Pero porque sí, hombre, de hecho tiene como esa intención. Pero es más que nada para en vez como desconcierto, ¿sabes? Sí, quizá. No sé. La introducción primera es como que... O sea, la primera parte de la película que te muestra la perspectiva de lo que parece ser un animal o un bicho.
¿Vamos a hablar con tema spoilers o presentamos solo recomendaciones y de qué va? Yo creo que podemos dar una sinopsis para que quien no la haya visto Vale. pueda decidir si quiere verla y quizá podemos comentar nuestras impresiones y luego ya podemos meternos Vale, en temas perfecto. spoilers. Pues después del tema de la ficha técnica, hablando sobre todo de esto de la categoría, sí que es verdad que hay como pequeñas escenas que simplemente generan como... Simplemente están para generar preguntas, ¿no? De cuál es el punto de vista que estoy viviendo en esta escena, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, ¿no? Y entiendo, o sea, hay... No sé a nivel técnico, pero entiendo que hay muchas... ¿Cómo se dice? Muchas técnicas de terror. Sí. Entonces, en ese aspecto entiendo que se haya dicho que es de medio miedo. Pero no deja de ser un drama fantástico, realmente. Claro, a mí es lo que me han dicho, las informaciones que yo he recibido. Tampoco yo sabía eso. Pero bueno, en fin, podemos dar una pequeña sinopsis que a lo mejor es la que a mí me dieron. No creo que arruine la experiencia. Vale. Aunque no sé si es una película en la que queréis entrar vírgenes, a lo mejor... A lo mejor es momento de que... De hecho, vamos a anunciarlo. A partir de ahora va a haber spoilers. ¿Va a haber spoilers? Sí. Correcto, vale. Vamos a hablar de la película bueno, de todas en maneras, profundidad. no sé si es una película que se ha estrenado en cines, en salas comerciales grandes. Es decir, no sé si se ha estrenado en los grandes multicines de los centros comerciales. Yo lo dudo. Nosotros hemos ido a verlo a un cine de versión original como buen cineasta que soy. Mira, si no se ha anunciado en cines comerciales, hay dos tipos de perfiles que pueden escuchar este podcast. Bueno, tres. Que no lo hayan visto y no quieran verla. Por eso, porque es una película que no es comercial. Que la hayan visto y quieran verla. Te invito a que pases el podcast hasta el punto en el que hablemos de otra cosa, otra sección. O gente que lo haya visto y le huele el pito mal, ¿sabes? Que sea gente en plan cineasta súper empedernido, que ha ido directamente a esa sala específica a verla, como podemos ser, bueno, como puedes ser tú y yo acompañándote. No, pero está bien eso. Vale, pues entonces la película es sobre una familia que vive muy aislada en una casa en las montañas en Islandia y que son ganaderos y básicamente un día, bueno, y ellos se ve que son una pareja infeliz, ¿no? Un matrimonio infeliz. Pero no se sabe por qué. Bueno, esto ahora hablaremos Vale. de las especulaciones. Y entonces un día un carnero o una oveja o un... ¿Cuál sería el...? Una oveja. Una oveja da luz a una criatura que es mitad oveja, mitad niña. Sí. Y entonces ellos la crían como si fuera su propia hija. Resolviendo el problema, que yo creo que es el principal problema que tienen, que es que tienen como un pasado con el tema de... ¿Hemos dicho que va a haber spoilers? Sí, pero antes de todo esto... Vale, vamos a dar la quiero sinopsis saber tu y- opinión, Vale. tu opinión un cut, sin cortes. ¿Qué te ha parecido, Rubén, la película? A ver, a mí... Pero porque lo he orientado igual de una manera poco convencional. A mí me ha gustado. Me ha parecido muy bizarra. Me ha sacado... Ha habido momentos que tienen que ver más con cosas técnicas, con cómo estaba modelizado el bicho, la criatura, o cosas así que me han sacado un poco, pero simplemente por, ¿sabes? Mira, un bicho. Y literalmente me he puesto a descojonarme en mitad del cine. Efectivamente, eso ha pasado. Yo Eso. estaba a su lado y Rubén Pero se ha descojonado. es una película que me ha gustado, porque al ser precisamente un drama fantástico, o sea, si hubiese sido de miedo, se hubiese centrado más la película igual en el carnero este grande, en la criatura, y luego ya más en el porqué o toda la situación de la pequeña criatura que cuidan este matrimonio. Sí. Pero como va muy centrado en la historia del matrimonio, me lo he tomado desde un primer momento como un drama. Y por eso me ha gustado, porque realmente es una historia que igual al final te deja un poco... Es como un poco desconcertante porque como que te falta algo, pero realmente no, porque de la manera en la que me he tomado hay como... O sea, como me lo he tomado, que es lo que acabo de comentar de verlo como un drama fantástico, he visto, pues sin más, que se ha cerrado el ciclo de la familia, que es lo importante.
Entonces, en ese aspecto me ha gustado. Tengo que decir que me ha gustado. Y pequeñas cosas a comentar, simplemente eso, lo de la criatura, que es algo que me ha sacado mucho de... La criatura, porque al final, bueno, al final de la película hay como un carnero... padre, que realmente es el padre del... Sí, que es como un carnero como de tamaño humano y bípedo, ¿no? Que adulto, sí. Que se lleva a la niña que estaban criando estos personajes principales, ¿no? El matrimonio principal. Sí. Y es una criatura en la que, o sea, no se anuncia su llegada, ni se intuye, bueno, se intuye vagamente, pero no se espera que se la vaya a ver tanto como se la ve al final, ¿no? Eso es verdad. Porque se la ve de una manera muy explícita. Claro, porque es que además esta película, que, bueno, ya que voy a dar mi opinión también. A mí me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Tengo mis Pues dudas. mira, no tenemos opiniones dispares entonces. Ya, yo creía que a ti te iba a gustar menos. Pues me ha gustado, pero por lo que acabo de comentar, me la he tomado de una manera... Claro, es que es disfrutarla. Es el tipo de película que da la parte por el todo, ¿no? Sí. Es decir, en vez de ser muy explicativa, está todo constantemente, o quizá no tan constantemente, pero lanza pistas sobre cuál es la situación y prefiere mostrar antes que contar. Es decir, es una película que apenas tiene diálogo. Sí. Y es una película de la relación de un matrimonio, lo cual puede sonar sorprendente, pero a mí me parece que funciona muy bien y he entendido bastante bien su relación. O sea, está muy bien porque más que centrarse en el tema de la situación, prioriza en explicar las vivencias de la pareja, ¿sabes? Entonces, como siempre la película va de la mano con el matrimonio, nunca te saca, ¿sabes? Sí, y esto, claro, es fundamental que la primera parte de la película, porque está dividida en tres partes por 3 intertítulos, ¿no? Que son 45 minutos, está dedicada a este matrimonio. Y creo que es la parte en la que más arriesga la película, por así decirlo. Porque siendo una película en la que puedes entrar, pues eso, con la promesa de que hay un cierto terror o es fantástica, son 45 minutos de una familia, o sea, 2 personas que están aisladas. Es algo cotidiano, sí. Claro, y que alimentan a las ovejas y van en el tractor y tienen una pequeña conversación y en la que, en fin, hay poco... De hecho, te llegas a sentir incómodo por las situaciones que tienen de... Las cosas están mal. Sí. O sea, a mí me parece que funciona bien. Creo que a lo mejor se hace... A lo mejor es demasiado lenta. Y de hecho, esa era una de mis preguntas para ti. Si esta primera parte funciona bien. ¿A ti te ha funcionado bien? A ver, me ha parecido en general muy lenta. Yo, o sea, no he sabido identificar en qué punto estábamos de la película en ningún momento, porque me parecía como simplemente una situación continua, ¿sabes? Sí. Y muy cotidiana. En todo momento, incluso está... De hecho, es que es como que todo explota en los últimos 5 minutos y ya. Sí. De hecho, a lo largo de la segunda parte apunta a una cierta tensión en algunos momentos que no llega a explotar. Y precisamente eso resulta sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, el personaje del hermano, que en principio está muy en contra de este hijo monstruoso que están criando el matrimonio, parece que va a tomar cartas en el asunto, pero de pronto no lo hace. Y eso a mí me ha sorprendido, por ejemplo. Sí. Es como muy poco de película y mucho de lo que podría realmente pasar. Sí, posiblemente. Es muy... Porque realmente el hermano se da cuenta de que no tiene nada que decir. Él no es mejor que nadie, ¿sabes? Sí. Y incluso hasta llega a intentar tomar decisiones importantes, pero como es el hecho de terminar con la vida de esta criatura. Pero en vez de eso simplemente acepta la situación y cada vez la va aceptando más. Y juega también un rol muy importante de criticar la situación al principio,
plan de... Él llega y literalmente ya no sabe ni qué decir. De hecho, de las 3 personas que hay es como el personaje más dinámico y que más conversación puede dar. Y los primeros 10-20 minutos que aparece prácticamente no dice nada porque está en shock por la situación. ¿Sabes? Sí, pero además es un personaje muy necesario porque es el que ofrece el balance, ¿no? Porque el matrimonio, los dos están muy contentos con tener un hijo al que criar y... ¿Hemos terminado la sinopsis? Yo creo que sí. Vale, pues continuamos. Los dos están muy contentos con tener un hijo al que criar y entonces, para que la situación crezca de alguna manera, llega el hermano del padre, que es el que de pronto parece que va a desestabilizar la situación. Sí. Que finalmente no llega a suceder. Es decir, el hermano se integra con ellos en su vida y da resultado a momentos bastante tiernos. Muy guay. Sí, está muy guay el hecho de que no solo tome una tendencia de, pues esto, de una continuidad de combustión lenta, pero que vaya de la mano con algo de realidad, ¿sabes? Sí. Y como que eso está muy guay, me parece a mí. Tipo, la reacción que tiene el tío, que en cualquier película, pues es lo que estás comentando. O sea, si el matrimonio se está autoengañando con que la situación es buena simplemente por traumas y situaciones anteriores, como el tema de que se haya muerto su hija y demás. Claro, porque esto es otra cosa que no nos cuentan explícitamente quizás, pero se ve como... O sea, lo ves realmente. Sí, en porque realidad... esa primera conversación que te hace ver que las cosas están mal, porque realmente si no tienes esa primera conversación en la que hablan de los viajes en el tiempo, podrías simplemente ver que es una pareja cotidiana que está sumida en la rutina de lo que es el trabajo duro de la ganadería. La primera conversación, al escucharla por primera vez, me ha parecido ciertamente extraña, pero es lo que tú dices, de alguna manera es esencial. Yo creo que esa conversación en un revisionado se notaría mucho más que está cargada de significado para ellos, ¿no? Pues sí, con el simple hecho de que tienen como opiniones diferentes, sí, bueno, eso, que tienen opiniones diferentes y que uno está haciendo unas preguntas y el otro otras, es como que el padre está bien, yo estoy bien, estoy feliz. O quiere estar bien, quizás. Es más una situación de autoengaño, incluso. Sí. De querer, sin más, como centrarse en la vida que hay ahora mismo, olvidándose de toda la mierda que le ha pasado. Y la madre centrándose mucho en... ojalá volver al pasado. Claro, efectivamente, en querer viajar al pasado. Sí. Que además es una cosa que a lo largo de la película llegas a comprender del todo cuando se ve que visitan un pequeño cementerio en que podemos entender que han enterrado a una hija que tuvieron. Que ahí es precisamente donde te da la confirmación de que... Porque ya solo con esta situación de que la madre tiene un problema con algo que ha sucedido en el pasado, que la pareja está mal y que... por un lado, porque llega un momento en la película que aparece la criatura esta, los dos se sorprenden mucho, pero lo primero que hace la madre es cogerla en brazos. Se la lleva adentro y empieza como a cantarle una nana. Y su pareja, la otra parte del matrimonio, le ve desde lejos y se da cuenta de la situación. Y al principio genera cierto rechazo. Pero te das cuenta de que hay un problema, porque empieza a haber cierta aceptación del padre, porque es como que igual ve a su pareja que desde hacía mucho tiempo no era feliz y lo está empezando a ser, y acepta la situación porque sabe que esto es como un paso a algo mejor, y se autoengañan los dos y entran en un bucle de validación del uno entre el otro de que la situación está bien. Bueno, pero ¿tú crees que es un bucle de autoengaño? Los dos saben la situación y de hecho incluso lo primero que te puedes llegar a pensar al ver la película es que es el padre el que va a generar la situación de controversia de: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tratando a este cordero como si fuese tu hijo? ¿Sabes? Sí, pero yo creo que eso que dices está, pero en realidad los dos están bastante en la misma línea en cuanto a criar a este hijo, ¿no? O sea, enseguida los dos están... Sí, eso pasa muy rápido. Están en el mismo... tienen más o menos la misma postura. Y no sé si es una posición de autoengaño entre ellos, ¿eh? A ver,
es un autoengaño de la situación en general, porque los dos saben que hay una cosa que... De hecho, es que en ningún momento hay una conversación entre ellos. Simplemente se dan la validación sin hablarlo porque saben que es algo que realmente está mal. Que hay algo algo está pasando ahí. Y ya ni se hacen la pregunta de por qué por qué ese bicho es ese bicho, ¿sabes? En plan, ¿por qué ha salido de un carnero, o sea, de una oveja, esta criatura? Directamente, simplemente lo acogen. Sí, pero es que podríamos argumentar que lo acogen y si fuese una situación de autoengaño, quizá las cosas podrían ir mal, pero lo acogen y de pronto su matrimonio recupera el significado que había perdido. Entonces me pregunto si es realmente una situación de autoengaño. Sí que es verdad que es una pareja que el deseo por tener un hijo les lleva a tomar malas decisiones porque la madre mata a la oveja que ha dado luz al cordero que ellos están criando, y eso es una mala decisión. Obviamente, como es el desenlace de la película, pero claro, mi punto es que no sé hasta qué punto es una situación de autoengaño. Porque sí, yo creo que si fuera una situación de autoengaño, en algún momento el matrimonio se llegaría a torcer, pero al contrario, va mejor. Claro, o sea, yo lo daba sobre todo por eso, o sea, por ejemplo, se da una situación muy parecida en 50 monedas. 30. 30 monedas, ¿qué 50? Es verdad. 30 monedas que es la serie esta de Alex de la Iglesia, que en cada episodio, o no en cada episodio, pero se crean muchas situaciones de terror en general, de toda la historia del cine. Y la primera creo que es, ¿no? Sí, el primer episodio. Es que una vaca da a luz a un hijo y una madre desesperada por esa necesidad maternal que tiene de cuidar a algo, lo adopta. Lo hace suyo y su marido, en el momento en el que ve que la criatura está creciendo de una manera que no tiene sentido para un ser humano, es el primero que corta la situación porque ve que no es normal, porque ve que no le está haciendo bien. Y es como que esta situación de autoengaño a lo que me refiero es... Bueno, esto ya es según lo que he visto yo. Primero el padre genera cierto rechazo, luego se une porque ven que la situación está bien. Y en ningún momento ninguno de los dos habla del tema de lo que estamos haciendo tiene sentido. Cuidar a esta criatura tiene sentido. Claro, pero es que no es una película en la que hablen mucho en general, ¿no? Entonces, aparte de que creo que no es el código, también yo me lo he tomado mucho como una película de la aceptación a lo diferente, ¿no? Porque los padres de pronto tienen por el motivo que sea, que realmente da igual, nace un hijo de una cabra y es realmente una aberración porque tiene la cabeza de una oveja y tiene una pezuña en una mano. En una mano y en la otra. Sí, efectivamente. Pezuña, sí. Pero aún así la quieren de la misma manera que si tuvieran una hija humana al completo. Uh-huh. Y ese amor por la hija les devuelve la estabilidad de su matrimonio. Y ellos dos tienen la pulsión de defenderla cuando el hermano del marido la rechaza. Entonces, sí, yo creo que, además, bueno, esto que estoy comentando enlaza un poco con otra pregunta que tenía para ti, que es ¿qué significado, qué metáfora o qué parábola traza la película? Porque a mí, por ejemplo, salvo... Claro, a mí al principio, a priori, me ha parecido una parábola de cuando unos padres tienen un hijo que tiene alguna discapacidad, ¿no? Vale. Es decir, o sea, esa es la primera impresión que he tenido. Pero con el final de la película tengo dudas sobre si es realmente eso.
porque, ¿no? Por unos padres que tienen un hijo diferente y que ellos lo aceptan tal y como es, les devuelve la estabilidad del matrimonio. Llega otro miembro de la familia que les dice que es un ser extraño y ellos le defienden con todo el ahínco del mundo. A mí me ha parecido, pues, a priori una parábola de unos pues eso, de unos padres que tienen un hijo con alguna discapacidad. No sé bien. Entiendo bien lo que hablas, sí. No sé bien cómo se introduce en esta metáfora el tema de que la madre mata a la oveja que ha dado a luz a este hijo y de que al final aparezca este carnero bípedo. Es decir, no sé cómo encaja eso ahí, pero deduzco de la película ese... Vale, de la misma manera voy a explicar el por qué yo he visto lo que te estaba diciendo, simplemente un matrimonio autoengañado por un pasado oscuro. Adelante. Desde un primer momento saben que la situación es rara por cómo nace la criatura, el matrimonio se mira entre sí y no sabe cómo reaccionar exactamente porque es algo muy bizarro, es algo muy raro. Y ya lo que hace de primeras la madre es cogerla en brazos, bueno, lo que he comentado antes, ¿no? De que luego empieza como a dar ese cariño que le daría a un hijo, saca la cuna que estaba escondida de la anterior hija que tuvieron, que murió. Es como llenar ese vacío que siempre han tenido y que sí que es verdad que le genera cierta estabilidad en el matrimonio, pero no la quieren por la hija, lo quieren porque lo que quieren realmente es estar bien entre ellos, estar bien en el matrimonio. Porque también se presenta esa situación en el momento en el que aparece el tío y empieza a intentar mantener cierto contacto con la mujer y la mujer no lo ve raro, pero lo rechaza. Y lo que me ha hecho pensar es como, vale, en situaciones anteriores en las que ha venido el tío, bueno, el tío del carnero, el hermano del marido, hermano del marido. Ha habido situaciones en las que el matrimonio ha estado mal, ha llegado el hermano y por lo que sea ha habido roces, ¿no? Y ha sido como un... Claro, pero... No, quieto ahí. Expláyate más porque a lo mejor no se entiende. Como, ha habido roces entre sí, el hermano... roces sexuales entre el hermano, que es una persona que es muy rockera, tiene mucho su rollo, sí, sin ataduras y que puede... Podríamos decir que es como el hermano guay, ¿no? Sí, entre el estereotipo de hermano guay. Sí. Y la relación que hay durante toda la película, la que aparece en ese tramo, de la mujer y el hermano del marido, es como que ha habido un pasado de infidelidades, pero infidelidades porque el matrimonio estaba mal y era como dar un poco de sentido a la vida. Y ahora, como ese sentido a la vida ya se lo ha dado el haber rellenado el vacío que tenía con su nueva hija, ahora tengo una situación estable, ahora quiero querer a mi marido, quiero no generar problemas y quiero que las cosas continúen como están continuando porque están bien. Y como que no tienen esa conversación que deberían de tener de que lo que estamos cuidando no deberíamos de cuidarlo, pero precisamente lo que has dicho, hay momentos en los que la oveja madre del carnero no para de llamarla desde fuera. Y es como la llamada de lo natural, ¿sabes? Tú tendrías que estar conmigo, te estoy llamando, sé que estás ahí, tú tendrías que estar conmigo. Y la madre no queriendo aceptarlo y llegando hasta el punto de reventarle la cabeza con un balazo. Y todo acaba siendo como... tiene que volver a su naturaleza. Y su naturaleza es lo bizarro que es ser un crossover entre humano y oveja. Y al fin y al cabo es el carnero quien acaba dándole el golpe a su padre de 2 balazos. Y acaba yendo a lo natural. Y aparece... O sea... Acaba ahí y no volvemos a saber nada de esa criatura. Ni de la criatura ni de su hijo. Y es como la resolución a... En ningún momento esto estaba bien. Claro, pero... Entiendo lo que dices. Pero entonces, ¿qué significado le sacas a esta visión un poco más derrotista de la historia? O sea, ¿qué encuentras algún paralelismo con la vida real? O sea, por ejemplo, yo hablo de un niño con problemas, ¿no? Entonces, ¿encuentras tú algún paralelismo directo con la vida real? Con este... Pues
la afectación familiar que puede tener la pérdida de en este caso, una hija. De cómo puede afectar al matrimonio, de cómo, independientemente de lo bizarro que sea, cómo va a rellenar ese hueco que ha dejado la niña, lo van a adoptar de la manera posible. Claro, es como si... Es como lo que dices es como si estuviesen robando a un hijo, ¿no? Como si un matrimonio robase un hijo de otra persona. Que pasa lo mismo en 30 monedas, y es la misma situación, solo que se ve más clara porque el padre no lo acepta. Sí, claro, en 30 monedas es otro tono completamente. Sí, pero realmente es exactamente la misma situación, para mí. ¿Por qué? Porque la madre tiene un problema en la cabeza, su vida no tiene sentido ahora mismo. Y hace tonterías como el hecho de cometer adulterio y liarse con el hermano de su marido. Para simplemente darle sentido a su vida. Esto ya es como... Yo, conclusiones que voy sacando, en plan, esto ya es como una opinión, una visión personal. Y en el momento en el que ya crea esa estabilidad porque llena ese vacío que le dejó esa hija, es como un problema mental, ¿sabes? Y aferrarse a algo pensando que va a ser como fue el pasado. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, yo veo el hecho de cómo un matrimonio puede llegar a afrontar una pérdida de un hijo en este caso, y lo malo que puede llegar a ser el intentar llenar ese vacío con otra cosa, ¿sabes? Y por eso hablo del autoengaño, porque realmente lo que buscan en el carnero no es amar al carnero, sino simplemente tener a alguien a quien cuidar y que les dé sentido al matrimonio. Bueno, pero es que, claro, aquí ya lo vemos de formas diferentes, entonces cada uno tiene su perspectiva, pero es que yo creo que precisamente amar al carnero es lo que les da sentido a su matrimonio. Sí. Pero no amar al carnero como algo... como algo malo y de alguna manera egoísta, sino como algo bueno. Porque, bueno, es lo que he dicho, me parece que es como que los dos tienen un respeto a la diferencia, que es, creo, en parte la tesis que sustraigo yo de la película. Es que no hay... Si fuese como querer lo diferente, o sea, bueno, aceptar lo diferente, sí, tendría que haber algún motivo por el cual los padres hayan aceptado a ese carnero. Pero no habla, no hace pero no nada. creo... Claro, es que precisamente ahí está la... Esa es la cuestión, ¿no? Un perfil infantil que es como... poco marcado. Lo hay, pero poco marcado. La cuestión es que le aceptan, entiéndeme, como sin ningún motivo, ¿no? Que es como, aceptan algo diferente. Y tengo otra cosa que decir. Y no nos hace falta ninguna razón explícita para hacerlo. Que es, yo creo, lo que tendría que ser en la vida real, ¿no? Pero, mira, por ejemplo, llega un momento de la película en la cual el tío lo que hace... ¿De dónde está el agua? Vale. Estamos... Pequeña parada en boxes para repostar. Si fuese a aceptar lo diferente, no solo aceptarían su parte humana, también su parte animal. Y hay en un momento de la película que el tío, como haciendo la broma, coge un poco de hierba y se lo pone en la boca al borrego. Y le dice, cómelo como si fuese un animal. Y el animal se la suda. Va a lo que realmente de manera animal haría, que es comerlo. El tío lo plantea de una manera para vejar a esa criatura, pero realmente es su naturaleza. Y de repente aparece el padre y se enfada muchísimo, diciendo, no, ¿qué estás haciendo tal? Y siempre intentan humanizar al animal, no intentan aceptar su condición. Claro, pero es que ahí yo creo que entra también otro melón, que es lo que esperan los padres de sus hijos. Entonces, creo que amando a este ser tal y como es, ellos quieren a un hijo humano. Entonces eso es otra cuestión
que está como más, que tal y como yo lo veo, está más en el fondo, que es como, que es lo que esperan los padres de sus hijos, que es otra cosa también, como, que es Pero cosa de la... si la visión fuese aceptar la diferencia, se aceptaría la diferencia, pero es lo que tú dices. Realmente el matrimonio egoístamente lo que quiere es un hijo humano. Es que no lo veo así, ¿eh? Porque, por ejemplo, al final cuando la madre se despide del tío, del hermano del marido, habla de que es un regalo de Dios o algo así, ¿no? Le dice una cosa antes de que suba al autobús. Casualmente dice exactamente lo mismo la, Carmen Machi de en 30 monedas. Bueno, sí. Pero es como que su vida no tenía sentido y están... Que en eso, bueno, estamos de acuerdo. Sí. Y están aceptando esta criatura tal y como es. Y yo creo que lo entienden como una segunda oportunidad. Sí. Pero bueno, da igual. Aquí tenemos... Estas son las dos perspectivas que... Nosotros son... las presentamos cada uno Claro. que vea la película y tome sus opiniones. De hecho, igual incluso alguien que escuche esto, alguien del mundo que escuche este podcast perdido y vea la película y tenga una tercera opinión, por favor que la mencione. Que la exprese. Que la exprese, porque me parece que use interesante. su... Yo en ningún momento lo había planteado de la manera que lo ha planteado Marcos. Y entiendo perfectamente por qué piensa eso. Y está bien. Claro, entonces, dicho esto, voy a mi última pregunta. Porque esta película es muy lenta y tiene recursos que no son los comunes de una película de Hollywood, es decir, el tiempo se dilata y hay planos que duran Es mucho. una película un poco costumbrista, ¿no? Sí, la cámara no se mueve demasiado, vemos acciones que a lo mejor parece que no nos llevan a nada, entonces, teniendo en cuenta que esta película surfea la línea entre una película así, quizá de un cine más, llamémosle de autor, y una cosa más de género. Tú, Rubén, que no eres un ávido cinéfilo, ¿crees que es un buen starting point como para introducirse a este cine un poco más lento y más contemplativo? Por un lado sí, por otro lado no. Porque... por un lado sí, porque es una película que dentro de ese costumbrismo que hablamos es bastante dinámica y ocurren bastantes cosas. Y el hecho de que esté dividida en 3 partes te da un... Vale, hasta aquí llega esta parte y saco esta conclusión de esta parte. En cambio, una película de puro costumbrismo, de ver a una chica sentada comiéndose una tarta 10 minutos, que es lo que pasa en una película, no me acuerdo cuál es el título, pero que no hay como una división de la trama, se te hace más difícil tragar. Sí. Y es cierto que te puede aburrir, pero bueno, puede ser una buena película introductoria además porque me parece bastante interesante y me parece que está muy bien planteada por todos los temas que ya hemos comentado. Pero una película que me gustó mucho y fue la primera película que vi rollo costumbrista es la de Ghost Story. Sí, es cierto. Es como otra película que quizá también del cine independiente que entró al mainstream. Sí, ha entrado al mainstream. De hecho, se puede considerar en lo que es el mundo del mainstream como tal, de lo popular, una película de culto, por así decirlo, dentro de lo que es este tipo de género. Y me parece una muy buena película porque es muy interesante. Te plantea situaciones costumbristas como lo que puede ser ya no algo aburrido, sino una conversación cotidiana. Y eso está muy bien. Y me parece una muy buena película costumbrista. O que te inicie al no ver solo cosas que te interesen, ¿sabes? Claro, un poco al cine contemplativo, podríamos llamarlo, ¿no? Que hay acciones y el tiempo pasa y parece que no pasa nada, pero igual hay que darle un poco a la lavadora, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, pues yo, por ejemplo, no he visto Ghost Story, pero, por ejemplo, es una película que me apunto porque yo que estoy acostumbrado a ver cine contemplativo de mayor y que me gusta más y menos, le echaré un vistazo sin duda. Pues sí, de hecho es muy recomendable porque plantea en lo que sería nuestra jerga, abre un melón muy guay, ¿sabes? Sí. Que ya lo veréis. Y es un melón
Que bueno, a mí me gusta porque me gusta recrearme en este tipo de tramas existencialistas, ¿Mm? pero está muy bien. Y además es muy bonita la película. Es muy bonita. También es el tipo de película que quizá depende mucho del espectador, en el sentido de que hay que entrar con la mentalidad de que va a ser una película que se va a tomar su tiempo, ¿no? Sí, y que, cierto es. y que cuenta contigo para que saques tus propias conclusiones. Cierto es. Entonces también, si a alguien le ha interesado ver Lamp, a pesar de que la hayamos spoileado entera, pero los spoilers no importan, el cine es una experiencia, en esto podemos estar de acuerdo. 100%. Pues también, Y es un melón que se puede abrir también. desde luego, los spoilers están sobrevalorados en esta sociedad en la que vivimos. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? A ver, yo... Según cómo la acabas de presentar, obviamente para ti tampoco, ¿sabes? Realmente. Claro, Pero según cómo la acabas de presentar, sí que es verdad que una película es una experiencia. Por eso no es lo mismo ver una película en el cine y dentro del cine categorías como el público lo acepta, el público no lo acepta, situaciones. Hay mucha situacionalidad dentro de ver una película. Incluso, yo que sé, se puede ver en cosas tan básicas como el tema de la nostalgia. Los Goonies es una película que me gusta mucho, pero porque la vi de pequeño y me gustó desde entonces. No la he vuelto a ver y la gente dice que es una puta mierda. a mí no me Da gusta igual. nada los Goonies, ¿eh? A mí, igual la veo ahora y me parece una puta mierda, me aburro y la dejo a los 5 minutos. Pero es lo que digo, es una película que tengo en muy alta estima. Simplemente porque es una película que disfruté de pequeño. Y de esto hablamos de la experiencia. Por ejemplo, que esto es un ejemplo muy claro de que la experiencia hace mucho. Claro, pero lo que me refiero con los spoilers no importan es, por ejemplo, yo sé que voy a ver la última de Vengadores, pase lo que pase, entonces entiendo querer entrar virgen al cine y experimentarla de cero, ¿no? Que no te cuenten nada. Pero a lo que digo con los spoilers no importan es que los spoilers no nos impidan tener una conversación, ¿sabes? Si yo te quiero explicar algo de una película y te voy a contar parte de la trama o te voy a contar el final, si es una película que no vas a ver necesariamente, la gente es muy... yo he sido muy irascible en el pasado con estos temas. No, nada de spoilers, pero en realidad el cine es muchísimo más que una historia, ¿no? O sea, es todo lo que le rodea. Entonces, quizá igual deberíamos desprendernos un poco del peso de los spoilers. Porque, por ejemplo, alguien ha escuchado esto que estamos grabando y no ha visto Lamb y no le interesaba, y de pronto, por escuchar la película que le hemos destripado, le apetece verla. Pero es que el hecho de que le hayamos contado creo que no le hace justicia. Es decir, todavía hay interés, claro, en ver la película. Porque, en fin, tal y como he dicho, el cine es una experiencia. Entonces, a eso me refería, y quizás... Reflexionen. No voy a añadir nada porque precisamente, o sea, estoy de acuerdo 100% con lo que has dicho y es algo que simplemente hay que reflexionar. O sea, no puedo sacarte la puntillita. Es algo que es verdad, es así. Bueno, pues ya sabes que, como dice mi padre, que es un sabio, quien calla otorga. Ahí está. Bueno, Ahí pues está. con esta frase del sabio de mi padre podemos hacer una transición perfectamente fluida. Cerramos melón, cogemos la cinta americana y el melón que hemos destruido con un martillo lo envolvemos como buenamente podemos. Así es. Y pasamos al siguiente melón. Vale, pues siguiente sección. Vamos a ver el guión. Siguiente sección, que rimando con melón, su nombre es Mentalidad de Tiburón. Bueno. Esto creo que es de... Vaya larpeada. Es de Bukowski, ¿no? Sí. O de Markowski. Bueno, Mentalidad de Tiburón, ¿qué es esta sección? Un poco para dar la introducción. Ojo. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos musicales hoy. Nada, simplemente una sección en la que podemos hablar de actualidad en ciertos temas o ya no solo de actualidad, sino que se puede hablar de muchas cosas relacionadas a, yo que sé, emprendimiento, inversiones, dentro de que no vamos a dar una opinión profesional, simplemente
Claro, una opinión persona- de alguien de a pie. De alguien de a pie, Inclu- sí. bueno, Una y- persona que se ha introducido en el tema. Igual le viene bien. Por ejemplo, la situación en la que estamos actualmente. Yo soy una persona pues que ha intentado emprender de ciertas maneras o ha invertido y puedo hablar del tema. Y Marcos en este caso es un mundo que desconoce. Claro, tenemos la perspectiva de alguien que no tiene ni puta idea, es decir, yo, y alguien que más o menos se está formando, entonces yo creo que puede ser interesante. Y pueden surgir buenas preguntas por tu parte que a otras personas que escuchen y precisamente estén en tu situación, son preguntas que harían y le interesen ver. Eso está bien. Pues Entonces, dámelo todo, ¿qué tienes para mí? Sección empresa, esto es... Aquí podemos dividirlo de muchas maneras. Realmente podemos hablar de emprendimiento de empresas, que es... yo que sé, puedo hablar de cosas que he estado haciendo últimamente, de proyectos en los que me he intentado meter, podemos hablar del tema de cryptocurrencies, Claro, de vale, criptomonedas. llevémoslo a lo concreto, porque... Sí, justo. Precisamente quería decir en plan el abanico de posibilidades que se pueden hacer también en otros podcasts, en otros episodios, pero... Mira, creo que de hecho me apetece hablar mucho de una cosa, que es el emprendimiento a nivel de negocio de hostelería en Madrid. En España, pero en Madrid sobre todo. Y presento la situación. Mi hermana y su novio son, pues nada, personas que quieren emprender y crear un negocio que básicamente se base en hostelería de casas rurales. Tú tienes un pequeño terreno, creas tus casas rurales y a partir de ahí, pues, básicamente, pues, hospedas a gente, básicamente. Entonces, aquí se plantean muchas cosas a las cuales me he tenido que enfrentar simplemente, pues eso, informándome del tema de emprender este negocio de cero, que me parece muy interesante. Igual hay gente que se lo ha planteado, pero es una locura. O sea, para hacer este tipo de cosas hay dos tipos de emprendimiento, ¿no? El emprendimiento de cero, que intentas hacer algo que no te gusta, que es fácil de hacer y que te puede generar cierto dinero y puedes empezar de cero, o directamente empezar con una gran inversión y hacer algo que realmente te gusta ya como principio y final, ¿sabes? Sí. Entonces, este sería de la segunda categoría y es una locura, O sea, ya no solo tienes que crearte tu empresa, la empresa tiene que estar categorizada. Dices emprender con dinero, ¿no? O sea, Sí. con dinero... O sea, hacer como una inversión... Según los cálculos que he tenido, el préstamo bancario podría ascender entre los 300.000 y el 1 millón. Porque... Y estos préstamos que son sobre viabilidad del proyecto, ¿no? Sí, Es decir, básicamente. que tú vas al banco y le presentas tu idea y entiendo que tiene que haber una junta o algo que evalúe tu proyecto, Claro, ¿no? de hecho primero tienes que tener la empresa. Ujú. Yo lo que recomendaría es el tema de mirar subvenciones, porque hay muchas subvenciones en España a nivel de emprendimiento que simplemente están. Y a partir de ahí ya, en el momento en el que quieras presentar... ¿Qué pasa? No, que parecía que ibas a decir están bien o están... pero no... No. Simplemente están. Están, sí. O sea, bueno, digo están porque no me he informado todavía de ese tipo de subvenciones, porque me he centrado más en el tema de la viabilidad del proyecto. Sí. ¿Que es un proyecto viable? Sí, porque tiene mucha demanda. Pero tiene mucha demanda y hay pocas cabañas de este tipo porque es muy complicado. O sea, lo primero que puedes pensar a la hora de hacer este tipo de negocio es ¿qué es lo que necesito? Primero, una empresa donde vais a tributar todas estas ganancias. Dentro de esa empresa necesitas tener la viabilidad de ser un complejo de hostelería, un complejo de alojamientos, Ujú. que eso te lo tiene que dar Hacienda. A partir de ahí tienes que ver el terreno donde vas a hacerlo. Porque tú, por ejemplo, si te pones a buscar terrenos, yo que sé, ¿dónde lo quieres hacer? Donde lo quieren hacer tanto mi hermana como su novio es en la sierra de Madrid. Y querían mirar precios de terrenos. ¿Cuál es el principal problema? Que tú puedes ver un terreno de 3 hectáreas, pero igual edificables solo hay 160 metros cuadrados.
que es Pero eso... un poquito más de esta casa. Claro, pero eso es porque es un terreno protegido o... Aquí ¿O entra cómo? distintos tipos de regulaciones. Eso es porque el catastro del ayuntamiento lo ha decidido así. Ujú. ¿Qué significa esto? Pues simplemente el ayuntamiento, esa entidad gubernamental que posee esos terrenos, ha decidido que por reserva natural, por condiciones, solo se puede edificar ese pequeño porcentaje de todo el terreno. Entonces, aquí viene el principal problema que te puedes encontrar, porque yo que sé, si te pones a jugar a los Sims, tú te compras un terreno y haces lo que te sale de las narices en ese terreno. Sí. Pero la realidad no es así. La realidad es que tienes que contratar a un urbanista para que califique el terreno, vea la viabilidad de su edificabilidad y a partir de ahí decirte cuán tanto por ciento del terreno es edificable, Ujú. según el tipo de estructura que quieras hacer. Presentarla al catastro para ver si te la aceptan. Si es algo que ya está preestablecido, que muchas veces lo ponen en los terrenos, ¿no? En plan, 300.000 metros cuadrados. Bueno, no, 30.000 metros cuadrados. Edificables 160 metros cuadrados. Pues es algo que ya está establecido de catastro. Olvídate. Y esa es principalmente la mierda de esto. Porque en 160 metros cuadrados no vas a hacer 6 cabañas. Y en el momento en el que no haces 6 cabañas y haces 5, tienes menos rentabilidad. Ya. Y es un tema muy complicado. Porque no solo tienes que conseguir a un urbanista que sea capaz de evaluar el terreno. Tienes que hacer también contratar a un arquitecto que tenga título de arquitecto, obviamente. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay una cosa que se llama el visado de arquitectos, que es básicamente tú, como si fuese un perito, contratas al arquitecto que vea la viabilidad del proyecto y que te dé su aprobación, su certificación para que puedas hacer esa obra. Y a partir de ahí ya la haces y de la manera que tú quieras. Puedes incluso hasta construirla tú, pero es una cosa que no es común. La cosa que... O sea, el método que querían usar es... Hay una empresa que se dedica a prefabricar casas portables. Sí. Estructuras que tú compras, creo que se llama Maslow, MUSLOW. Si alguien lo quiere buscar, pues ahí lo dejo. Es como la pirámide de Sí, Maslow. Sí, pero Maslow es con A. ¿Ah, sí? Sí, nos enseñaron mal. Ah, pues mira, estoy aquí poniendo a funcionar las clases de economía de primero de bachillerato, ¿eh? Ya, y bueno, ¿a dónde quería llegar con esto? Ibas por las que querían comprar estas casas prefabricadas. Compras esas casas prefabricadas, que el urbanista te tiene que dar el visto bueno de que el porcentaje de edificable te lo va a permitir. Luego el arquitecto te tiene que dar, oye, pues mira, igual aquí hay una verticalidad del terreno que no permite esta estructura. Te tiene que dar el visto bueno. A partir de ahí tienes que construirlo, que ya las obras son meses. Tienes que ir al ayuntamiento y que te lo reconozca como... Que venga un perito y te diga, aquí se puede alojar la gente. Y ya, a partir de ese momento en el que pagas las tasas, porque tienes que pagar, o sea, no solo como que el ayuntamiento y Hacienda van por maneras distintas. Entonces una cosa es aceptar que el terreno que tienes se puede hospedar y otra cosa es tener un negocio que empieces a hospedar a gente. Claro, porque una cosa es, entiendo, a nivel municipal y otra cosa es a nivel estatal, ¿no? Sí, justo. Entonces Hacienda quien se encarga de este tipo de cosas. Y según tasas, solo con tasas se te van 300.000 euros. Claro, pero todo esto que comentas es por la vía pública, es decir, por terrenos que sean de un ayuntamiento, como dices, de propiedad pública. Entonces, ¿se podría hacer, si hay terrenos que son de propiedad privada, todo este proceso se aligeraría de alguna manera? A ver, realmente no se puede agilizar de ninguna manera, porque estos terrenos que estoy comentando que están a la venta en distintos tipos de plataformas de compraventa de terrenos, de casas, de pisos y demás, Idealista y demás, pueden ser tanto públicos como privados, pero da igual que sea público o privado, que las condiciones van a ser las mismas. Pero, por ejemplo, las tasas del ayuntamiento
¿Sigue habiendo tasas del ayuntamiento si es un terreno de propiedad privada? Sí, porque, por ejemplo, puede ser de propiedad privada, pero no estar como su objetivo no puede ser hospedar, no tiene por qué ser que la gente se vaya a hospedar ahí. Entonces esas tasas hay que pagarlas. Vale. Y es una locura de proyecto, es una locura de obra. Pero bueno, o sea, son cosas que tú tienes que encargarte de estar como pendiente de todo lo que necesitas para que sea legal, de todo lo que necesitas para que te lo acepte Hacienda y puedas empezar tu negocio y pues tener la pasta y las ganas de hacerlo, porque son muchos meses. Pero es un proyecto que está bastante bien, está bastante guay y genera una rentabilidad anual bastante importante. Y eso está muy bien. Entonces, bueno, este es el último proyecto en el que he estado investigando. Simplemente pues para dar a conocer, y si a alguien le interesa el tema de lo difícil que es emprender este tipo de negocios de casas rurales, pues mira, aquí tienen como un poquito de... He arrojado un poco de luz al... Desde luego yo no tenía ni idea, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Es que es una locura. Claro, es que yo ahora mismo no me estoy planteando emprender, pero en el negocio del cine normalmente la gente suele crear una empresa y bueno, yo he tenido algunas clases de gestión empresarial y cómo hacer una sociedad anónima y todo este rollo, ¿no? Entonces es una cosa que ahora mismo veo ciertamente lejana, pero es algo a lo que me voy a tener que enfrentar. Efectivamente. Entonces, como alguien que se va a tener que enfrentar a esto en algún momento, ¿tienes algo que decir? Porque has comentado muchas trabas burocráticas y muchas cosas negativas, pero ¿qué es lo que te mueve a hacer todo esto, a ti personalmente? A mí personalmente lo que me mueve a hacer todo esto es básicamente llegar al punto en el que... Porque a mí emprender es algo que me gusta. Crear algo que es tuyo, que funciona gracias a ti y que está dando rentabilidad, me parece una idea que está súper guay. Es como tener un hijo, ¿no? Sí, pero, sí, como tener un hijo... Pero en vez de mitad cabra, mitad humano, es todo empresa. Es persona jurídica. Es persona jurídica, tal cual. O sea, a mí me gustan mucho estos temas de emprendimiento y demás, aunque bueno, luego la realidad no... como que no acabe implantándolos al 100%, pero bueno... a las personas que quieran enfrentarse a este tipo de situaciones les recomiendo dos tipos de cosas. Primero, que ahorren mucho, ya no para la empresa en sí, sino para un gestor que te haga ser consciente de todas las tasas que tienes que pagar, de todas las leyes jurídicas que tienes que estar pendiente, de todo ese tipo de cosas que los gestores, pues bueno, hay de todo tipo, ¿no? O sea, puedes tener personales que cuestan una pasta o... sin más pequeñas auditorías para guiarte un poco cómo va. Lo único que recomiendo es tener la idea clara. Porque, por ejemplo, mi hermana y su novio tienen la idea clara, pero no tenían ni idea de todo lo que yo me he informado. Entonces yo como que en esta situación he hecho de gestor. Me he informado de todo lo que necesitan y se lo he hecho saber. Entonces, tener las ideas claras... y a partir de ahí ir paso a paso pensando en cómo iría la situación, ir buscando en internet, informándote en el BOE, en distintos sitios para saber todo lo que tienes que tener en cuenta, porque son muchas cosas. En el momento en el que te metes en temas de mercado, es algo que tienes que estar actualizado 100%, porque si no la puedes liar muy grande. Entonces... básicamente eso. El pequeño consejo que doy es que muchas veces puede ser un estigma para los emprendedores el tema de tener un gestor, pero a veces es muy importante porque no puedes ir por libre. La vida no funciona así, ¿sabes? A mí las clases que tuve de gestión empresarial, bueno, tuve dos tipos de clases, pero las que eran de este tema de cómo crear una empresa o cómo ser autónomo las da un gestor y desde luego me sentí muy, muy arropado. Claro. Que al final es no su función, que nos tiene que dar seguridad. Sí, básicamente. De hecho era un gestor especializado en el audiovisual y desde luego bueno, a mí por lo menos me descubrió muchas cosas. Pues precisamente para eso. O sea, esa masterclass que tú tuviste es la que toda persona que en algún momento va a invertir en este tipo de proyectos debe saber, debe conocer, debe tener en cuenta.
A mí también muchas veces, o sea, yo he partido desde el cero conocimiento, he intentado, no sé, directamente emprender o llevar a cabo una idea, pero luego es que a la mínima que no te hayas informado bien desde un primer momento, te vas a encontrar una traba a los 5 minutos de empezar. Que no tenías en cuenta, tal, pues ahí lo tienes. Y esas cosas desmotivan mucho, porque sientes rechazo a esa ilusión que tú tienes de hacerlo. Y nada, es básicamente eso. Claro, pero también en estas cosas, por ejemplo, algunos compañeros que ya han tenido alguna experiencia con temas de empresa y tal, en el ámbito artístico, en el ámbito audiovisual, muchos me hablaban de que todo esto se aprende a base de hostias. O sea, por ejemplo, el querer fundar una asociación cultural y querer hacer una película e intentar pasarlo por sociedad limitada y no poder, no es como que hay ciertas cosas que al final se van a aprender, sobre todo en este ámbito del empresarial, que se aprenden con la experiencia. Ahí está. No perder la desmotivación, porque iniciar en esto es complicado y puede desmotivar mucho, pero vamos, es un poco eso. Me parece una buena situación introductoria a la sección. No sé si quieres, no sé, explayar algo más, algún tipo de cosa, o pasamos a una siguiente sección. No, yo tengo unos limitados conocimientos del mundo empresarial, pero prefiero no gastar todos mis cartuchos en el primer episodio. Vale, entonces, perfecto, pues cerramos melón. Entonces cerramos melón. Vale, me parece correcto. Vale, pues la siguiente parcela del podcast es un poco menos un poco menos centrada, que es una que hemos llamado entretenimiento y ocio. Y yo principalmente quería hablarte de dos cosas. La primera es sobre este libro que, bueno, he comprado cuando estabas conmigo, que es... Justo después de ir a ver The Lamp, nos hemos acercado a una librería que Marcos tiene la intención de comprar un libro, y me ha hecho una pequeña introducción que me ha interesado bastante, porque es una historia muy curiosa. Así que si quieres dar el... Claro, esto es Conquista de lo inútil de Werner Herzog, que es un director de cine alemán bastante reconocido. Entonces, primero, ¿tú te suena de algo el nombre de Werner Herzog? De absolutamente nada. Bueno, pues... ¿Alguna película o algo así que me pueda...? Supongo que Aguirre, la cólera de Dios... Ni idea. Bueno, es un director... De hecho, me suena a película española posguerra, ¿sabes? No es. Bueno, es un director alemán y, por ejemplo, una frase suya muy famosa es que si no te has jugado la vida haciendo tu película, no ha merecido la pena. Entonces, te puedes imaginar de cuál es el proceso creativo de este tío. Un pirado. Sí, y es un señor que lleva haciendo cine, yo creo que desde los 60, y sigue en activo, y te hace de todo. O sea, hace documentales, por ejemplo, hizo Bad Lieutenant, el remake con Nicolas Cage, y... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, una película de estudio, ¿no? O te hace documentales para Netflix, como hace películas que solo ven los cineastas absurdos como yo, o sale en el Mandalorian interpretando un papel, ¿sabes? Es un señor Ojo. Que desde luego su obra tiene muchas vertientes. Y desde luego es un director muy interesante. Y este libro en concreto habla sobre la película Fitzcarraldo, que es una película sobre un empresario alemán, que es Fitzcarraldo, que quiere montar una ópera en un barco de estos gigantes coloniales, ¿no? Y están en el Amazonas peruano. Y entonces este barco lo quiere llevar por un río del Amazonas hasta llegar a otro sitio, pero es físicamente imposible, ¿no? Y entonces durante la película tienen que subir el barco físicamente por una montaña, y todo esto con la ayuda de los nativos peruanos de la zona, es decir, sin ningún tipo de tecnología, literalmente con palos y cuerdas, tienen que subir el barco por una colina y tirarlo
desde lo alto para que llegue a otro río y poder llegar a donde quiere llegar. Ujú. Es decir, es como una película de un sueño imposible. Y lo más curioso de esto es que todo eso lo tuvieron que hacer en la realidad. Es decir, con la ayuda de los nativos americanos, tuvieron que subir el barco a lo largo de la colina y, en fin, te puedes imaginar. Y además esto es esta película es del año 82, si no me equivoco. Uf. Y entonces, pues en fin, nada de efectos digitales. Y estaban efectivamente en el Amazonas haciendo toda esta locura. Y a esto hay que añadirle otro atenuante, que es que el actor principal es Klaus Kinski. No sé si estás familiarizado con el nombre. Bueno, es un actor que nació en lo que ahora es Polonia, si no me equivoco. Pero él es, creo, es naturalizado alemán. Y es un actor muy talentoso, pero tenía un pequeño problema, que es que era un poco esquizofrénico. Vale. Entonces, hay muchos directores que acabaron mal con él, daba muchos problemas en rodaje, se enfadaba mucho, era muy peculiar. Entonces, claro, los directores lo querían porque era un actor realmente bueno y súper carismático, pero daba unos rodajes absolutamente infernales. Entonces, te puedes imaginar el caldo de cultivo que es estar en el Amazonas sin ningún tipo de recurso, grabando esta película completamente demente, con este director que lo único que quiere es conseguir llevar a cabo su proyecto, y además con este actor esquizofrénico. Entonces, lo interesante de este libro es que no es una reflexión del director años después de haber grabado la película, es que es un diario que el propio director llevó a cabo durante el rodaje. Entonces aquí puedes ver, pues, 5 del 1 del 81. Y entonces yo sé de este libro que, por ejemplo, por lo que me han contado, que los nativos peruanos llegó un momento en que le ofrecieron a Werner Herzog que si querían que matasen a Klaus Kinski, Joder. que lo podían hacer, que estaban en la selva, que no pasaban, o sea, ahí no había ni autoridades ni nada. Entonces, desde luego es un libro que tengo mucho interés en leer, y efectivamente es muy significativo el título del libro, La conquista de lo inútil, ¿no? Porque efectivamente esta película Fitzcarraldo existe y fue un éxito y es considerado un clásico y todo esto, pero efectivamente es una película al fin y al cabo, es lo inútil. Es decir, toda esta gente hizo un esfuerzo titánico y sobrehumano para, bueno, crear una película muy buena, pero una película al fin y al cabo. Entonces, espero que ofrezca reflexiones interesantes supongo sobre la creación artística, ¿no? Que es más que en un contraste brutal con la sección anterior, es más que hacer algo por un beneficio que sabes que vas a tener, es hacer algo por un beneficio que puedes no tener y se puede ir toda la mierda perfectamente. Entonces, pues supongo que aquí está todo más centrado en el proceso, ¿no? De darlo todo por la película, porque el cine es tu vida y demás, ¿no? Claro, supongo que sí. Entonces, por eso es, yo creo, bastante interesante. Y además también he leído algunas críticas a Fitzcarraldo que critican precisamente o sea, porque no había ningún tipo de regulación por los derechos humanos ni nada. Entonces, me imagino de todo, entonces. Claro, entonces también se habla mucho sobre en qué condiciones se estaba trabajando en esa película. Y espero que el libro arroje un poco de luz, ¿no? Claro, siendo Werner Herzog un tío que yo creo que es... porque tampoco conozco tanto de él, pero me parece una persona... No quiero decir cuerda, porque para hacer todo lo que hizo no sé si lo es, pero me parece un tío, no sé, recto, que creo que no adulterará lo que fue el proceso. Entonces no puedo recomendarlo porque está por leer todavía, pero espero haber despertado. Hombre, es muy interesante. O sea, bueno, de hecho incluso creo que lo que planteas más que la recomendación del libro porque lo has leído y te parece bueno es simplemente porque el porqué de este libro es simplemente ya un motivo para leértelo. O sea, claro, que sea el diario
de las vivencias durante el rodaje de esa película, que como has dicho, pues ha conllevado unos esfuerzos titánicos y un despliegue de medios absurdo. Bueno, por eso se llama, ¿no? Conquista de lo inútil. Claro. Absurdo para luego el objetivo final, que era... ¿Cuánto era la duración de la película? Hora y media. Bueno, no, son 2 horas y media, ¿eh? Uf, bueno, a ver. Pero es que además igualmente se puede trazar un paralelismo entre el personaje de Klaus Kinski en la película, que tiene un sueño absurdo que es una ópera en un barco en el Amazonas, y el sueño de Werner Herzog, que es hacer esta película en la que coge este barco y lo sube por una colina y luego lo tiran. Entonces, ahí hay un diálogo que a mí me parece muy bonito entre la ficción narrativa que se estaba construyendo y la forma de hacer la película. Sí, está muy guay eso. No sé, me parece una locura, tío, jugártela todo a una, ¿sabes? En el momento, tú imagínate la situación de todos los nativos peruanos, toda la gente de producción, todos los actores, el mismo director, que es el que más ha tenido que sufrir, en ese momento en el que, por favor, que nada salga mal, vamos a tirar un puñetero barco por una montaña. Por favor, que no tengamos que repetirlo. Entonces, no sé, me parece muy curioso. Y sobre todo la portada, que es algo que también a mí me parece como importante a la hora de leer un libro, en plan, que te llame, me mola. O sea, ver a este pirado. Claro, sí, porque con el barco de fondo. Werner Herzog, supongo que con bastantes meses de rodaje a sus espaldas. Sí, y el barco a medio remolcar en la colina es desde luego una imagen que habla por sí sola. Sí. Y bueno, dicho esto, la siguiente cosa de la que te quería hablar es... bueno, es un tema menos curioso, pero del que yo creo que podemos participar los dos. Uh-huh. Porque mira, empecé a jugar al Silent Hill original. Vale. Cerramos melón Sí. de libro y empezamos nuevo melón. Que sigue siendo entretenimiento y ocio. Let's go. Entonces, mira, yo nunca había jugado en Silent Hill, pero decidí empezar el original. Y te voy a hablar de una cosa que me sorprendió y me hizo pensar, porque el juego es de la etapa dorada de los survival horror, ¿no? Como a rebufo del primer Resident Evil, supongo, con hay cámaras fijas y controles de estos que para adelante es todo el rato para adelante y tienes que girar a tu personaje sobre su propio eje, ¿no? Y entonces, sin embargo, el juego es muy atmosférico, confía mucho en el sonido, ¿no? Está, pues, efectivamente, Silent Hill, que es una ciudad repleta de nieve, con criaturas extrañas y que nunca sabes muy bien lo que está pasando, porque además el juego pues se juega, si me lo permites, a despistarte y a cambiar el mundo. Y entonces, y me está gustando mucho, y bueno, no lo he terminado porque soy un manta y se está poniendo un poco difícil, pero bueno, me está gustando mucho. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando yo llego a un punto y de pronto hay un jefe final? Un jefe final. Claro, entonces, bueno, y en el juego hay enemigos y hay armas, ¿no? Y es el tipo de survival horror en el que tienes que controlar mucho la munición, y a veces es mejor huir de un enemigo que enfrentarte a él. Uh-huh. Y si mueres, pues pierdes todo el progreso antes de que... En fin. Pero aun con todo esto, me encuentro con un jefe final que... Bueno, es de estos a los que tienes que irle disparando, y tiene un patrón y tienes que descifrarlo, y cuando lo descifras usas la escopeta, que es el arma más poderosa que tienes hasta ese momento, y lo matas. Y entonces esto me hizo pensar en qué necesidad había de tener un jefe final en este juego, que en ningún momento parecía que iba a haber uno. Entonces me hizo pensar en la necesidad que tienen, no sé si en la necesidad, pero en la autoimposición del desafío arbitrario de un jefe final, ¿no? Llegamos a un momento en el que tenemos que medir las fuerzas y toca un jefe final. Y es una cosa, no estoy en contra de todos los jefes finales, ¿eh? Es decir, cuando en el God of War aparece un bicho enorme y de pronto tengo que enfrentarme a él, mola mucho. Pero precisamente creo que God of War es un juego que te hace sentir poderoso. En cambio, Silent Hill está muy orientado a eso. Claro, en cambio Silent Hill, que
precisamente juega a la indefensión y con el sonido y todo esto, que me pusiera un jefe final me sorprendió bastante. Entonces quería preguntarte a ti qué te parece este tema o cómo ha sido tu experiencia, porque bueno, yo personalmente no soy la persona más gamer que existe, entonces quizá estoy hablando un poco desde el desconocimiento. No, a ver, no, o sea, bueno, yo tampoco es que haya... O sea, sí que es verdad que he jugado bastante, pero sobre todo... Ojalá haber jugado suficientes modo historia, suficientes juegos, y porque hay muchos clásicos que directamente se me escapan, pero vamos, que entiendo el melón Claro, pero ¿cuál es? Puedo dar mi opinión Habiendo al jugado respecto. lo que tú has jugado, porque creo que los dos en general hemos jugado a juegos bastante diferentes, Ujú. aunque tenemos gustos parecidos, yo creo que por las plataformas que hemos tenido o cuál ha sido nuestra experiencia, hemos tenido como pues experiencias distintas. Entonces, con los juegos que tú has jugado, ¿cómo ves este asunto? Pues mira, creo que o sea, el tema de que existan bosses finales es como el querer dar una conclusión. Sí. Y a veces es forzado. Sí que es verdad que hay momentos... O sea, me gusta cuando no es forzado... Y ahora me voy a explicar, o sea, es o sea, me estoy como confirmando lo que obviamente tiene que ser confirmado, ¿sabes? Sí. Pero reiterando, realmente hay como dos tipos de maneras de ver esto. O sea, puedes estar jugando al Shadow of the Colossus o al God of War, que literalmente están enfocados al tema de enfrentarte a este tipo de situaciones. O lo que tú comentas, los Silent Hills, me pasó con el The Last of Us, que de repente llega un momento, el The Last of Us 1. Que tiene jefes finales. Tiene jefes. Claro, yo esto por ejemplo no lo sabía. Pues llega un momento en el que, por ejemplo, entras en un gimnasio de un colegio y de repente empiezas a recibir hordas y aparece un bicho gigante que tienes que averiguar su mecánica e intentar buscar la debilidad y vencerlo. Y eso me sacó mucho. Porque además, bueno, yo no he jugado The Last of Us, pero conociendo a Naughty Dog, entiendo que es un juego muy narrativo, ¿no? Sí, es muy muy centrado en la narrativo. historia. Y sí que es verdad que tenía, a nivel narrativa, pues tenía coherencia que esa situación estuviese, pero no me moló nada, porque The Last of Us es un juego en general centrado en vivir una experiencia ambientada. Sí. Tú estás viviendo una historia, que es la historia en este caso del protagonista, de la niña, Ellie, de todo lo que está pasando, de cómo tienen que huir, de todo el tema de las luciérnagas. Y es una historia que estás viviendo dentro de un contexto de zombies, ¿no? De zombies, de criaturas. Y que durante todo el juego haya estado bien orientado, en el sentido de que pues, bueno, vas avanzando la historia, no es como que vas llegando de checkpoint a checkpoint, es como que vas avanzando en la historia y siempre existe la situación en la que te puedes encontrar un zombie. No es que apareces en este sitio y ya sabes que como, yo que sé, has muerto y reaparecido ahí, va a haber un zombie ahí. Ajá. Que sí que ocurre, pero que de manera natural, sin tú haber muerto, son cosas naturales. Sí. Te encuentras a los zombies porque hay zombies, o porque, por ejemplo, entras en una casa en la cual las personas de dentro han sido contagiadas. Y tiene sentido. Pero eso en específico me dolió bastante porque tampoco es que sea muy habilidoso, no soy mucho de jugar con mando en general y me costó mucho pasarme eso. Y vi una traba a nivel de jugabilidad que en un juego tan orientado en historia no vi el sentido. Y no sé. Pues mira, por ejemplo, ahora que me comentas esto, y sobre todo porque has mencionado lo de los zombies, acabo de recordar que un juego que yo creo que está bastante infravalorado y que su versión de Wii U es la forma en la que debe ser jugado, es el Zombie U. Que bueno, hay unos ports para PlayStation 4 y PC, pero no es lo mismo. No cumplen la función. Claro. Y por ejemplo, en el Zombie U, yo mientras estaba jugando, de alguna manera esperaba que el jefe final fuese, porque el juego es muy inglés, esa es como una de sus gimmicks, ¿no? Es una de sus
de las cosas por las que comprarlo, que es Londres, y vas por el subway, Sí, o sea, de hecho, sí, por el una metro. cosa que recuerdo es la portada, que es literalmente uno de estos Claro, sí, guardias uno del Buckingham Palace, Sí, creo que sí. Uno Por de estos ejemplo. guardias con sombrero enorme. Pero zombie. Claro, entonces yo de alguna manera esperaba como, buah, es que el jefe final va a ser la reina de Inglaterra o algo así, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa al encontrar que es un juego sin jefes? Ujú. Y me parece muy coherente con la propuesta que tiene, que es que si tú mueres en el juego, pierdes todo y te conviertes en otro personaje. Ujú. Es decir, si mueres, mueres. Como un poco lo que pasa en Battlefield 5, creo que es el 5, que tú juegas el modo historia, mueres y te lleva a otra historia de otra persona en otro momento. No, porque no es un juego... La historia, el hilo narrativo no es muy fuerte en el Zombie U. Vale. Es decir, es un juego sin cinemáticas apenas. Y es simplemente empiezas en el refugio, sin nada, Ujú. y con otro personaje. Vale. Entonces, el juego tiene esa mecánica como de ser un poco más... Bueno, no sé si la palabra realista es la más apropiada, pero a falta de un término mejor, diré realista. Ujú. Entonces, me pareció muy coherente que fuera un juego sin jefes finales. Y yo creo que es un poco lo que quiero reivindicar aquí y ahora, ¿no? Y es decir, y el juego, por ejemplo, recuerdo que el nivel fin, o uno de los mapas finales era en... no sé si uno de estos palacios reales o algo así, como donde está donde está Sí. El Big Ben. el Big Ben. Creo recordar que era ahí. Y efectivamente es un nivel final porque hay muchos zombies, pero está justificado por la historia que sea un nivel tan lleno de zombies como es ese, ¿no? Sí, que al ser un episodio final sí que es verdad que requiere cierta... Claro, es decir, lo que quiero decir es que sí que pone a prueba tus Ahí habilidades está. sin necesidad de que haya un zombie enorme que dándole en la cabeza le vayas a matar, ¿no? Y por ejemplo, el Zombie U también es un juego muy... Bueno, quizás menos que el Silent Hill, porque el Silent Hill es un juego muy particular, pero también es un juego que tiene esa cosa de la indefensión y de no saber exactamente por dónde te va a salir el zombie. Sí. Y de lo inexplorado, que a mí me parece que está muy bien. Entonces trazo el paralelismo y bueno, no sé, estoy deseando ver cómo son los demás Silent Hill. ¿Cuál es el 1 el que has jugado, no? Sí, el 1 es el de PlayStation 1. Yo tengo el 2 de Play 2. Así si lo quieres pues jugar. igual podría estar bien. Entonces, y yo tengo entendido que el Silent Hill 1 es un juego que se hizo con 4 perras, ¿no? Ujú. Entonces, tengo interés en ver cómo es el Silent Hill 2. Pues según lo que he oído, es el juego de miedo mejor valorado de la historia de los videojuegos. Claro, entonces, sabiendo esto, me interesará saber si, por ejemplo, tiene jefes finales, que es una cosa que desconozco. Quizás están ahí por una razón. Ujú. Y tienen sentido narrativo, ¿no? También es una dinámica en los videojuegos que se llevó muy a cabo en sobre todo esas épocas. Porque, o sea, sí que es verdad que no... Los videojuegos antes se veía como algo mucho más cerrado, sin muchas posibilidades. Sí. Sí que es verdad que había como vertientes. Tipo, estaban los juegos casuales básicos, como puede ser, yo que sé, el tema de un simple Mario Bros. Que va por mundos, que tiene la misma progresión, que es... Empiezas, es un nivel de dificultad exponencial, te encuentras de vez en cuando algún jefe y vas superando niveles, subiendo de nivel. Y es una mecánica que está muy, muy asentada en el tema de los videojuegos. Uh-huh. Y sobre todo partiendo de videojuegos de esa época, que es difícil encontrarse uno en el que sea simplemente historia. De hecho, como no
sea uno de estos típicos que son absolutamente, o sea, solo casuales, como yo que sé, alguno del Gran Turismo 1, que obviamente no hay jefes. Sí que es verdad que la dificultad aumenta, pero porque no te presenta una situación distinta a es una carrera. Claro. Entonces, en ese aspecto, pues teniendo en cuenta sobre todo el tema de la época, pues es entendible. A nivel narrativo igual no tiene sentido. Incluso es una traba que te ponen a ti como jugador, que tú no quieres encontrarte un jefe porque la situación no lo requiere. E igual por temas de jugabilidad, que es lo que me pasa a mí muchas veces. De ponerme a jugar, por ejemplo, hace poco estuve jugando al Batman Arkham Origins en el modo difícil. Y al principio tienes una batalla con Killer Croc. Sí. No me la podía pasar. Y dejé el juego. Y lo dejé. Y es una traba que tuve a nivel personal muy tocha, pero porque no pude continuar el juego, porque no podía pasarme el Killer Croc de las narices. Que sí, entiendo que está en modo difícil. Pero... no sé. Hay juegos que, bueno, en este precisamente sí, porque es Killer Croc, que es un villano al fin y al cabo. Pero en el tema, por ejemplo, lo que hemos hablado del The Last of Us o el Silent Hill, es como que te presenta una situación en la que te estás enfrentando a algo que tienes que aprenderte sus mecánicas, que tienes que estar probando una y otra vez para ver cuáles son los puntos débiles y aprovecharte de ellos, y la trama no acompaña. Claro, la supongo situación. que la cuestión es que siendo, por ejemplo, el The Last of Us un juego muy narrativo y el Silent Hill un juego, bueno, que es que apunta a otra dirección, quizá la cosa es que a lo mejor el problema no es el jefe en sí, sino cómo está enfocado, porque yo en Silent Hill, bueno, claro, es un juego y tiene sus cosas, ¿no? Pero de alguna manera estoy viviendo la historia y no tiene muchas cinemáticas, ni diálogos, ni nada, pero... De hecho, lo guay que mola de Silent Hill, de todo este tema de las perspectivas, es que en sí el juego te parece la cinemática, ¿no? Claro, efectivamente, es como que estoy viviendo la historia de alguna manera, me transmite cosas y me hace pensar, ¿no? Que es lo que queremos que haga el arte. Entonces, pero es otro melón, bueno, considerar videojuegos arte, pero bueno, sí. Entonces... que creo que a veces es un melón, pero porque es un tema del que hablar, pero realmente no es un melón, porque yo creo que a este punto quizá estaremos todos muy de acuerdo, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, la cuestión es que yo estoy viviendo la historia, pero de pronto el juego se vuelve un videojuego, ¿sabes? Entonces, a lo mejor el problema no es el jefe, porque sí que es verdad que es un punto de giro para la historia, porque sales del mundo invertido al mundo real otra vez. Pero quizá el problema es enfocarlo como cualquier otro jefe, que es un bicho grande que tiene más vida de lo normal, que tienes que aprenderte su patrón y tienes que dispararle mucho. Es decir, a lo mejor, y supongo que pasa lo mismo en el The Last of Us, ¿no? Si por ejemplo fuese un jefe que plantea otro tipo de desafío, más acorde con cómo son estos juegos, quizá podría... O sea, a lo mejor es un tema de que es una convención. Cómo están planteados los jefes y bueno, no sé, desconozco si los juegos más actuales de esta generación, de los cuales soy un gran desconocedor, de decir, exploran más este tema. Sí, no. Pero es una dinámica que está tan impuesta que incluso las mecánicas de historia se basan en ello, ¿sabes? Sí. Hay una progresión y te vas a encontrar un boss de vez en cuando. Y va a haber un momento en el que tengas el boss final y se acaba el juego. Y es una mecánica tan asentada que incluso la historia está basada en la mecánica. Claro, es que eso es otro problema. Es que eso, desde luego... Y es precisamente lo que hace diferenciar, yo creo, incluso de los videojuegos del arte. Porque una película te puede presentar un fallo de trama que te haga darte cuenta de que, de que estás viendo una película. En plan, el objetivo es meterte en la historia, tener una experiencia inmersiva y no darte cuenta que estás viendo una película, no darte cuenta que estás viendo un videojuego, simplemente disfrutar de lo que te están contando. Sí. Y de hecho yo creo que ese es el fallo, precisamente. Claro, es que yo creo que nos fijamos mucho en la industria AAA de los videojuegos, ¿no? Y creo que el problema muchas veces es que estos grandes títulos en los que se invierten millones y van a jugar millones de personas no se ven como obras, sino como productos. Y yo creo que a lo mejor la respuesta a todo lo que estamos hablando
se encuentra quizá en los autores. Pienso, por ejemplo, joder, no me acuerdo cómo se llama, pero el creador del Papers, Please, que se apellida Pope, pero no recuerdo cuál es su nombre. No. Bueno, él es un autor, ¿no? Es como crea Sí. sus juegos. Y por ejemplo, Papers, Please es un juego que a mí me parece excelente. Sí, es. Que creo que sin texto y sin cinemáticas y sin actores de voz me está contando una historia Ujú. a través de sus mecánicas. Y que no. Y por ejemplo, ese juego lo podría considerar arte sin ningún reparo. Ajá. O por ejemplo, pienso quizás, yéndome un poco al mainstream, pienso en los juegos de Hideo Kojima, que es un tipo que quizás... Pero eso es como si una película de autor se mainstreamizase, ¿sabes? Sí, claro. Es que literalmente eso. Es que es alguien que plantea una cosa muy, muy extrema. Y antes que nada quiere contar una historia. Ujú. Y eso es, yo creo, lo que más hace falta. Porque también, bueno, tal y como veo yo las cosas, que quizá no tengo la opinión más informada, cada vez se ve más el videojuego como un servicio. Vale. O sea, como un sitio al que vas para invertir muchas horas y que es algo que va a continuar en el tiempo, que se va a seguir actualizando, o sea, no que te va a fidelizar y que te va a hacer seguir y seguir y seguir. Consumismo al fin y al cabo. Claro, efectivamente. Porque, Entonces, es que el problema realmente de todo esto, y ya del cine, de cualquier arte, es pues precisamente que de lo que bebe es del dinero que invierta la gente en ello. Entonces, claro, aquí ya entra... pero por ejemplo, pienso en el cine y bueno, a lo mejor ahora la situación es un poco diferente, pero por ejemplo Hollywood, que es lo más mainstream que te puedes echar a la cara, creo que algunas veces encuentra el balance entre tener a un tipo o a una tipa que sabe lo que hace y que quiere contar una historia al frente de un proyecto y que sea un producto comercial. Y creo que es algo que la industria del videojuego, que creo que también tiene mucho que ver que sea una industria tan joven, va a tener que ir encontrando, ¿no? Como el balance entre tener a alguien a la cabeza que quiera contar algo y que sea un producto de entretenimiento para las masas. Porque, en fin, no estoy diciendo que todos nos tengamos que poner a jugar indies incomprensibles, pero simplemente abogo por, no sé. Sí. Quizá es alguien que sepa mucho de videojuegos viene y me dice que todo esto ya está sucediendo y me calla la boca. Pero tal y como yo lo veo... Sí. ¿Tú crees? Pero... porque igual... Por ejemplo, el tema de vivir la experiencia se ha llevado tan hasta el punto de que sea eso, vivir la experiencia, que es simplemente una historia interactiva, como pasa con las historias de Naughty Dog, por Become ejemplo. Human, Sí. Las de David Cage, por ejemplo. David Cage, eso, que no, quería decir su nombre pero no me acordaba. Y es como que hay un espectro entre juego casual y te están contando una historia. Y entre medias de este espectro van muchas categorías. Por ejemplo, en el centro podría estar Dark Souls, porque es una historia que la estás como creando tú, pero una experiencia ya creada, ¿sabes? No hay una historia como tal, simplemente avanzas. Sí. Y tiene mucho que ver con la jugabilidad, porque es precisamente lo que hace que la gente lo juegue, porque es muy difícil y presenta unas situaciones muy complicadas que, a no ser que te centres mucho, no vas a sacarlas. Lo más casual que te puedes encontrar, un Mario Bros. O un juego de coches, por ejemplo, diría yo, ¿no? Sí. Que bueno, que también tiene historia los juegos. Bueno, de claro, Mario los juegos de coches es como que hay diferentes... Sí, para cada... Sí, claro, porque no es lo mismo todo se ha extendido tanto. Un Virtua Racing que un Mario Kart, ¿no? Ahí está. Es como que hay... O sea, los forofos de los juegos de coches son muy forofos. Sí. Y le gustan mucho los coches. Pues vale, lo cambio a que dentro de ese espectro y de cada categoría de dentro de ese espectro hay otro espectro. Porque todo se ha generalizado hasta el punto de llegar a eso.
igual no está tan planteado como debería que los videojuegos tuviesen como ese requisito, ¿no? Ujú. De buscar ser arte mediante el contar una historia. Sí, Pero porque yo creo que a diferencia del cine, que el cine es te sientas a experimentarla, eres tú el que de cierta manera la crea. sí. En eso estoy de acuerdo. O sea, yo creo, por lo menos yo creo que cuando más disfruto de la historia de un juego es cuando me lo cuenta a través de sus mecánicas. Mm, O sea, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Silent Hill. No está muy claro lo que está pasando porque no hay muchos personajes, ni muchos actores de voz, ni muchas cinemáticas, ni nada. Pero no sé, yo estoy jugando y siento cosas, ¿no? Y me planteo preguntas y me invita a pensar. Y creo que eso es una cosa muy, muy enriquecedora. Que por otra parte, el enfoque de David Cage, por ejemplo, también es perfectamente válido, que es básicamente hacer una película interactiva. Me interesa menos, sí. pero es otra vía, ¿no? Ujú. Entonces, no sé. Creo que en cualquier caso, que te quieran contar una historia, sea cual sea el método, es siempre lo voy a preferir. Pues ahí, claro, ahí ya tienes que diferenciar los distintos tipos de juegos. Si el objetivo del juego es contarte una historia, por ejemplo, yo qué sé, Firewatch, ¿sabes cuál es? No lo he jugado, pero sí sé cuál es. Ese es un juego de que te cuenta una historia. O cualquier walking simulator. Eh, Stanley Parable, Sí. juégalo. Ojo, saco boli y apunto en libreta, ¿eh? Eso Esto es. que no caiga en saco roto. Porque el objetivo de todos estos videojuegos es contarte una historia. Claro, es que por ejemplo, los Walking Simulator para un estudiante de cine pedante absurdo como yo son un poco el campo en el que debería moverme, ¿no? Sí, Que es donde voy a encontrar el espacio para hacerme pajas mentales. ahí está. Pues apunto Walking Simulator, ¿eh? Y luego ya pues encontrar algún tipo de juego que eh, en el momento en el que la mecánica de jugabilidad te cuenta la historia y no esté el juego centrado en contarte la historia de manera externa, es como que te va a provocar eso, ¿sabes? Sí. Y es también eso, no puedo decirte ningún ejemplo porque la verdad que no sabría decirte, pero yo Bueno. creo que eso es lo que más buscarías tú. Pero es una cosa que, por ejemplo, esto yo me lo apunto y para el siguiente podcast puedo traer Una conclusión. puedo traérmelo estudiado. Vale, bien. Bueno, pues yo creo que con esta promesa de secuela podemos Finalizar podemos este ir podcast. cerrando el chiringuito. Sí, sí, sí. El chiringuito de Georgie Dan, que es un temazo, no sé si lo tienes en mente. No, ¿cuál? La que es así, el Sí, chiringuito. vale, sí. El Ya chiringuito. ha muerto hace poco además, ¿no? Sí, pobre Georgie Dan. Dios le tenga en su gloria. A mí me gusta mucho Georgie Dan, ¿eh? Además, bueno, no sé si sabes que es francés. Sí. Y naturalmente se quedó en España a vivir. Nosotros nos quedamos... Que ellos se queden, que los franceses se queden con Picasso. Que nosotros nos hemos quedado con Georgie Dan, ¿sabes? Eso es. Nos hemos quedado con lo bueno. Eso es. Así Bueno, que nada, pues de esta manera despedimos el podcast. Pues nada, si alguna persona en este momento lo ha escuchado y lo ha disfrutado, de verdad que nos alegramos mucho porque de hecho es el objetivo, ¿no? y que nos lo haga saber. Que Y que estaremos nos lo haga saber, encantados obviamente. de responderle. Así que nada, yo creo que con esto cerramos, ¿no? Sí, pues... Hasta la próxima. Hasta la próxima.